Buenas tardes a todos. Estimados miembros de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, estimados miembros del Departamento Académico y de Incorporaciones, estimados colegas, estimados graduandos, amigos y amigas todos. ¿Cuántos de ustedes se consideran que piensan en su país como algo muy especial? Levántenme la mano para saber. Bueno, es un número interesante. Ahora, meditándolo, ¿cuántos de ustedes en el curso de este año lo han pensado? Por lo menos una vez. Ok. Téngalo bien presente, siempre acuérdense de eso. Ser un ciudadano de este país es algo muy honroso. No tengo palabras con que expresar el honor y el agradecimiento que siento por haber sido invitado a dirigirme a este foro de distinguidos jóvenes que celebran hoy el haber legitimado su estatus ante nuestro colegio. Dicho más objetivamente, el haberse integrado al ejercicio de la sacrificada pero enormemente satisfactoria carrera de abogados y abogadas. Comprendo que es muy aburrido cuando están ansiosos por ir a celebrar su incorporación al colegio con sus familiares y sus amigos, tener que oír a alguien predicar. No obstante, quienes hemos tenido la fortuna de llegar a 74 años trabajando intensamente, y vieran qué lindo que es, con la inmensa satisfacción de haber alcanzado algunos estadios que nos propusimos, nos sentimos moralmente obligados a transmitir a la juventud algo de nuestras experiencias que tal vez pueda resultarles útil. Antes de venir a hacerles reflexiones respecto a cómo orientar sus carreras, visité mis 54 años de trabajar en esta profesión, para la que empecé en Pacheco Coto a la edad de 20 años mientras estudiaba la carrera. Estos largos años me han permitido la oportunidad de observar infinidad de cambios en nuestra sociedad, así como en la conducta de nuestros colegas, no siempre positivos. Por cosas del destino, desde muy joven se me abrió el ámbito internacional, hasta el punto de que mi adorada esposa se ha tenido que acoplar durante nuestros 39 años de casados a una viajadera incesante. Y ya sé, todos están pensando qué bonito. Es como coger el bus, solo que es un avión. Para darles una ligera imagen a los que entienden eso de viajero frecuente, solo en el periodo entre 96 y 2006 llegué con American Airlines a la bicoca de 8 millones de millas. Y unas cuantas vueltillas al mundo. Pero lo importante y de fondo es que lo que he aprendido afuera y lo que he aprendido en Costa Rica tienen una base común fundamental, que lamentablemente no todos nuestros conciudadanos, ni tampoco todos nuestros colegas, entienden o respetan. La vida está llena de oportunidades y limitaciones, todas enmarcadas dentro de normas que nos permiten la convivencia. Todos ustedes saben de memoria que sus derechos terminan a donde comienzan los de su vecino. Es de las primeras cosas que aprendieron en esta carrera. Pero entre saberlo y practicarlo hay una distancia sideral. Igualmente, y no, nada más tenemos que fijarnos en los conductores costarricenses y ya ustedes saben a qué me refiero. Igualmente, hay normas que si las seguimos, podemos por lo general esperar ser muy exitosos. Y si no, tarde o temprano, su incumplimiento nos dará alcance. En mi caso, el primero de los mandamientos que aprendí de mi padre, don Humberto Pacheco Coto, distinguido miembro de este colegio que hace 75 años fundó Pacheco Coto, fue la ética.
hoy día paradigma de nuestra firma. Esa palabra que se oye por ahí, pero de las que no muchos saben mucho, es fundamental en nuestras vidas. Está casi en desuso en nuestra sociedad actual, como lo van a comprobar en sus carreras, pero yo la he vivido en mi práctica personal desde que recuerdo. Para mí es el factor más fundamental de un profesional y el más importante para ser exitoso también. Hay veces que llegan negocios en la carrera y tal vez uno está apretado de plata y dice, ¿cómo voy a dejar pasar esto? Es demasiado bueno. Si no les huele bien, si hay algo que no les gusta, déjenlo pasar. Créanme que no se arrepentirán. Algunos de mis socios, los que tuvieron la fortuna de trabajar al lado de don Humberto, la tienen igualmente grabada en sus mentes y su corazón. En ese entorno la hemos trasplantado a todos aquellos jóvenes que han trabajado con nosotros. La vida sin ética es insípida y quienes no la conozcan y no la vivan como parte inseparable de sus seres, no podrán nunca ser referentes de la sociedad ni de sus pares. Trabajo incansable es el segundo mandamiento. Nuestra sociedad está constituida por dos tipos de nacionales, los ticos y los costarricenses. La diferencia fundamental estriba en que los ticos van de la mano de pobreciticos, autolástima y otras deficiencias creadas por un paternalismo exacerbado de nuestra sociedad. No les gusta trabajar mucho. Y a fe que yo no sé de dónde comenzó eso. He buscado en los anales y no entiendo a qué hora fue que un pueblo laborioso como este se volvió un pueblo dependiente. En cambio, los costarricenses son aquellos que han aprendido en sus casas un sentido de responsabilidad que trasciende el tenerse lástima y el ver la vida como un conjunto de nos tienen que dar. Guardo el recuerdo de un evento jocoso, en una oportunidad en que se me invitó al CIPET en Alajuela a dirigirle la palabra a 80 directores de colegios técnicos de Costa Rica, y lo que se quería que presentara la unión de cámaras ahí era la privatización. Y esa palabra estaba completa y absolutamente satanizada en nuestra sociedad. Pues, y al presidente de la UCAEP de ese momento le entró nerviosillo, y entonces decidió delegar en mí el ir a hacer la presentación. Pero yo nunca le he zafado el cuerpo a un buen debate, y como eran maestros, y los maestros eran de los que más bravos estaban con eso de la privatización, a fe sin ninguna razón especial, yo acepté. Y ahí en el CIPET, tras hacer muchas críticas a nuestra sociedad, de cosas que yo considero que es muy fácil corregir, yo les dije que yo no era tico. Y inmediatamente el auditorio, que estaba casi tan lleno como esto, me volvió a ver, sentí los ojos que me quemaban de todos, y sentí también como pensaban, ¿y qué le pasa a ese extranjero que osa hablar de nosotros los ticos que somos el summa cum laude? Y yo me quedé callado, aguanté unos segundos y luego les dije: señores, yo soy costarricense. Mi familia Pacheco vino a Costa Rica en el cuarto viaje de Colón a América, cuando paró por Cariari o Cariarín, y amo a mi país. Pero no tengo paciencia para los ticos que lo están arruinando. El fondo del asunto es que quienes son ticos, y esa es mi clasificación muy personal, no quieren trabajar lo menos posible y quieren retirarse lo más temprano. Yo me acuerdo de una anécdota interesante, porque he leído tanto y he peleado tanto, no sé, algunos de ustedes de casualidad puede que hayan leído mi columna en La República,
Yo he peleado muchísimo con eso de retirarse a los 55 y a los 50 y a los 28 y a todas esas cosas que se les ocurren, sobre todo, debo decir, a los burócratas más que a los trabajadores del sector privado, me molesta muchísimo. Y es que tengo un ejemplo bastante fregado, porque mi padre se retiró a los 84 años, y solo porque se dio cuenta que tenía Alzheimer y decidió ya quedarse en la casa. Pero ese tema ha sido recurrente y me acuerda de una anécdota. En nuestra oficina trabajó un muy distinguido abogado, Daniel Bolaños, que había sido viceministro de Hacienda, y cuando él llegó a Pacheco Coto, mi papá ya rondaba los 70 o 72 años, y había un botín político con las pensiones divinas, ¿verdad? Todos los abogados y los ministros y los estos y los otros del gobierno sacaban pensiones millonarias, de esas de las que estamos todavía tratando de apiarnos porque van a hundir al país. Y Daniel creyó que lo más prudente era ofrecerle a papá que él le ayudaba a conseguir la pensión, porque también era eso, conseguían la pensión pero seguían trabajando, en muchos casos desplazando a otras gentes. Y yo nunca me acuerdo de haber visto a papá más bravo y a Daniel hacerse más chiquitico cuando le dio la gran petateada y le preguntó que si él creía que ya él estaba impedido mental o físicamente para pensar en pensionarse a los 72 años. Lo cierto es que al final terminó pidiendo la pensión ya a los 82, 83 años. Pero el tema es que lo que estoy tratando de hacer es llegarles a ustedes para que sacudan el tico de adentro, porque solo así van a ser exitosos. El que se queda con todo ese feeling de impotencia, de lástima, no hace nada en la vida, no hace nada. Y después hablan de la dignidad. La dignidad es un tema también pero muy curioso, ¿verdad? Vemos que, yo uso un ejemplo, porque me pasó una vez. Llegué y le dije a un jardinero que la era que había hecho era una porquería, que la hiciera otra vez, porque la cosa aquella era, que se suponía una liniecita linda para sembrar flores, era una porquería. Y el tipo se levantó muy tico y me dijo: señor, a mí nadie me toca mi dignidad, yo renuncio. Y se fue. Me hizo un gran favor, ¿verdad? Y yo me quedé pensando que si a mí un cliente me llega y me dice que yo le hice un mal trabajo, primero me meto toda la cabeza, no solo la cara, en cierto sector muy desagradable de la vergüenza, y después me rompo el alma tratando de arreglar lo que hice mal. Y así es que me costó un rato entender esa reacción, y me quedé pensando, ¿cómo fue que yo le ofendí su dignidad? Pero eso es lo que quiero que separen mentalmente, porque ese es el tipo de diferencia entre el ganador, el exitoso, y perdonen que hable en el masculino, porque es muy incómodo hablar en los dos, y además ya la academia nos dio permiso de seguir usando el viejo sistema, pero me refiero tanto a los hombres como a las mujeres, y en algunos casos más a las mujeres, porque precisamente este sistema paternalístico que hemos vivido, que en ese sentido sí está cambiando, todavía hay muchas que todavía se tienen más dependencia. Entonces, todo eso hay que apartarlo. Si quieren ser profesionales exitosos y buenos ciudadanos, que va íntimamente de la mano, y de ahí mi pregunta inicial antes de empezar a hablarles, tienen que pensar en eso. El fondo de este asunto, como les decía, radica en que los ticos quieren trabajar lo menos posible y retirarse lo antes posible. Ningún país surge en esas condiciones y ningún profesional de derecho puede darse el lujo de pertenecer a ese grupo, es decir, si quiere ser exitoso o exitosa. El trabajo de cualquier tipo que sea honra, me decía mi madre, y a fe que lo creo a pies juntillas. Cuando mis dos hijos pasaron por mi oficina, ambos fueron mensajeros, como me había hecho a mí mi papá hacer cuando entré con él primero, porque eso es parte de aprender a ser abogado. De hecho, los abogados somos mensajeros casi toda la vida,
porque andamos haciendo diligencias para los clientes, y eso es nada más que una forma dignificada de poner un mensaje o una mensajería. Pero lo importante es que eso es honroso, igual tan honroso como estar dirigiendo un caso. Mucho trabajar no le hace daño a nadie. A mis hijos siempre les he dicho que si me necesitaban con algo muy complejo, que me buscaran, que yo los aconsejaba, que yo les ayudaba y todo eso. Pero también los advertí desde muy jóvenes que nunca entraran a mi oficina o a mi cuarto o me buscaran para decirme que tenían mucho trabajo, porque ahí sí que no encuentran ninguna simpatía. Eso no quiero ni oírselos. La única manera en que yo le permito a alguien decir que tiene mucho trabajo es para decirme como parte de una oración que le está rezando a Dios para darle gracias. Nada más. Mi viejo se retiró, como les decía, a los 84 años de edad, dejándonos un parámetro difícil pero alcanzable. Se imaginarán entonces, y revierto sobre lo que dije hace un minuto, lo que pienso de los maestros que quieren retirarse a los 55 años tras haber tenido vacaciones por 3 meses por año toda la vida. El tercer mandamiento o mandato del abogado es la honestidad. El nuestro, lamentablemente, se ha vuelto un país de ladrones. Y lo peor es que ya, en el caso de los que le roban al Estado o al gobierno, si son vivillos y no se dejan agarrar, son héroes. Es una pena, pero hemos perdido la distinción, la línea clara entre la honestidad, y ya se nos olvidó que robar es robar, aunque lo hagamos solos. Creo que solo a nosotros no nos podemos robar, y nos robamos cuando desintelectualizamos las cosas. Nuestra profesión, penosamente, tiene el estigma de estar llena de esos. Y lo peor es que no podemos negar que un número no pequeño de colegas le rinden apoyo a esa creencia. Ya lo van a ver. La responsabilidad fiduciaria de un abogado es sagrada y debe honrarla con todo el valor de su buen nombre, del de sus padres y del de sus hijos. Lo demás son payasadas. Una vez que un abogado delinque, aunque no lo descubran las autoridades, su nombre queda en boca de las víctimas y la deshonra le cae. Y eso corroe como al metal el agua de sal. A partir de ahí, nunca más podrá surgir entre los exitosos. Crear un buen nombre, ténganlo muy presente, cuesta buena parte de una vida. Perderlo es cuestión de un momento. Y se fue. Cuarto mandato es el detalle. ¿Sí? Y no me refiero al detalle vis a vis vender en masa, no. Me refiero al detalle en el trabajo. No basta con practicar a pies juntillas los 3 postulados anteriores si lo que producimos, trabajando mucho, bajo las más estrictas normas de ética y honradez, es una porquería. A mí me convencieron para que escribiera cada semana una columnita pequeña en La República. No es nada. Me toma de 2:30 a 3 horas por semana hacer esa columna, porque la leo hasta que ya es enfermiza la cosa, y cuando ya se me cruzan los ojos es que la mando al periódico. Hay una anécdota interesante de Henry Kissinger, que aunque ya ustedes son muy jóvenes y Kissinger está pasando a la historia, porque la historia se está moviendo muy rápido, fue el primer occidental ministro de Relaciones de Estados Unidos en abrir el trato con China, entre Estados Unidos y China. Es un colega nuestro de fama mundial, y tenía por práctica, cuando le encomendaba algo a un asistente en la oficina y se lo traía, tenía por práctica dejarlo ahí en el escritorio y llamar después otra vez al asistente y decirle: esto es todo lo que usted puede hacer con este trabajo.
Y el asistente se iba como loco, preocupadísimo, y se volaba 2 días más trabajando y volvía. Y este ciclo se repetía a veces hasta 3 veces. Y ya para entonces el asistente le decía: señor Kissinger, en este trabajo está mi alma, ya no puedo hacer nada más. Y entonces Kissinger le decía: ah, bueno, ahora voy a leerlo. Para resumir, no se tengan lástima. El mundo es de los audaces que se lanzan a conquistarlo, pero en buena lid, cumpliendo con las reglas y enfrentando las dificultades que de seguro se les presentarán. Si alguien les metió el cuento de que la vida era un lecho de rosas, despierten, eso no es cierto. En cada casa hay toda clase de problemas que debemos los miembros de esa casa resolver, y entre más difíciles, con más ardor y más pujanza, hay que resolverlos. Eso es parte de la vida. Por eso es que no se puede uno tener lástima, no hay tiempo. Quien se resigna y se acomoda, allí se queda. Créanme que nos quedan varios temas pendientes. Quiero decirles lo que siempre he dicho a muchachas y muchachos jóvenes que llegan a trabajar con nosotros: no saben gran cosa. Quítense la idea de que el título los hace magos. Lo que hoy consiguieron les permite comenzar a aprender en esta profesión. Y no olviden nunca que en el derecho jamás paramos de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y tampoco, otra cosa que es importantísima, aprendan a trabajar en equipo. 2 cabezas siempre piensan mejor que una, y aunque hay el chiste de que si hay 11 abogados en un salón hay 11 opiniones, está muy bien, pero hay que oírlas y algo aprende uno. De modo que nunca dejarán de aprender. Lo último que quiero decirles es un ruego: no se queden mediocres, sean todos exitosos. Todo lo que hay que hacer es poner el orgullo y la gana, y pueden ser brillantes profesionales. Les deseo lo mejor de la vida y los felicito, porque sí, es una faena dura sacar el título.